Bienvenidos a este nuevo video en el cual te vamos a explicar qué es un cortocircuito. El cortocircuito eléctrico, también conocido como cortocircuito, es una de las fallas eléctricas más peligrosas que se pueden presentar en las instalaciones eléctricas. ¿Qué es un cortocircuito eléctrico? Un cortocircuito es un evento que se produce cuando dos conductores de distinta fase o polaridad se juntan haciendo contacto físico entre sí. Este contacto directo provoca que la resistencia del circuito baje hasta cero. Ello genera un aumento brusco de la intensidad de corriente eléctrica según la ley de Ohm. El aumento de la corriente eléctrica es tan grande que si no se interrumpe el fluido eléctrico en cuestión de milisegundos, se producirían temperaturas elevadas, derretimiento del aislante y la fundición del conductor. Un cortocircuito se puede presentar tanto en circuitos de corriente continua como en circuitos de corriente alterna. Un cortocircuito eléctrico se da un circuito de corriente continua por el contacto entre el polo negativo y el polo positivo. En el caso de un circuito de corriente alterna se da por la unión del neutro y la fase, o entre dos fases. No obstante, también puede darse entre una fase y la Tierra. Ahora veamos un ejemplo de un cortocircuito eléctrico. Para explicar cómo se produce un cortocircuito, primero vamos a mostrar la imagen sencilla, pero descriptiva de cómo funciona un circuito eléctrico normal sin fallas. Esta que tenemos acá. Circuito eléctrico en funcionamiento normal. Tenemos acá nuestra batería, empiezan a fluir los electrones del polo negativo al polo positivo. Los electrones me van a energizar esta lámpara y regresan nuevamente a la batería. Se puede observar que el flujo de corriente eléctrica fluye del polo negativo al positivo y logra mantener encendido el foco sin problemas. Todo acontece con normalidad. En la siguiente imagen podemos ver cómo este puente produce un evento que estamos explicando, el cortocircuito. Acá se generan 0 ohmios de resistencia, o sea, no hay resistencia eléctrica. Como se observa, si el cortocircuito se produce en el conductor, el foco que representa nuestros artefactos no sufre deterioro. Sin embargo, deja de funcionar por la anulación del voltaje. Este foco no se nos va a dañar, que nos representa cualquier artefacto que tengamos conectado ahí, pero deja de funcionar porque pues se interrumpe. Acá no va a pasar corriente eléctrica por este lado. Los cables y la fuente de alimentación sí se ven afectados por la elevación de la temperatura y la flama. En el caso de la batería, de mantenerse por mucho tiempo el cortocircuito, perderá toda la carga eléctrica acumulada. Existen casos en que el artefacto es el que produce el cortocircuito, pero eso es algo menos común en una instalación de una máquina o doméstica. También podemos observar que el circuito eléctrico no cuenta con un sistema de protección. Por regla general, toda instalación eléctrica debería contar con un fusible o llave automática para evitar daños a sus componentes. Causas de un cortocircuito eléctrico. Las causas más comunes que desencadena este evento es el deterioro del aislante de los conductores y componentes eléctricos. Esto puede suceder porque la instalación es muy antigua, por sobrecalentamientos o el uso inapropiado de la instalación eléctrica. La sobrecarga eléctrica de un tomacorriente conectado infinidad de artefactos de manera irresponsable es un ejemplo. Como vemos acá, esto no se debe hacer. ¿Qué tenemos acá conectado? Que la nevera, que la lavadora, que la licuadora, que el horno microondas, que el horno eléctrico. Otras circunstancias que pueden producir por cables eléctricos sumergidos en tubos de agua. También se puede dar la manera accidental de caer un objeto metálico entre dos polos opuestos del circuito eléctrico. Ahora vamos a ver las consecuencias de un cortocircuito eléctrico. Como habíamos mencionado, un cortocircuito eléctrico produce una elevación de la corriente eléctrica. Eso genera calor, chispas e inclusive llamas. Es por ello que se puede generar un incendio si se juntan otros factores desencadenantes, por ejemplo, la presencia de materiales inflamables o explosivos. En efecto, según las pericias que se hacen sobre los incendios, casi siempre el culpable es el cortocircuito. Por ello es importante tomar acciones de prevención para evitarlos en tu casa, empresa o centro de trabajo. Si una persona provoca un cortocircuito al manipular cables energizados, puede sufrir quemaduras graves en la piel o en el cabello, o en el peor de los casos, puede ver comprometido seriamente su sentido de la vista. El arco eléctrico que genera un cortocircuito de 220 voltios es más potente que el que emite la soldadura de un electrodo revestido. Es lo que se utiliza para la soldadura eléctrica. Es por ese motivo que los electricistas que trabajan con circuitos energizados utilizan una careta antideflagrante. Otra consecuencia menos trágica del cortocircuito es el daño a la instalación. El sobrecalentamiento de los
conductores ocasiona que el aislante del conductor y los empalmes se derritan. Ello obliga a su pronto reemplazo o reparación. Si la corriente es demasiado elevada y no se interrumpe a tiempo, el cobre de los conductores y accesorios de la instalación se fundirán, en cuyo caso también será necesario el cambio de un cableado y con todo el costo que eso implica. Como podemos ver, las consecuencias de los cortocircuitos pueden ser fatales, lo que nos obliga a tomar medidas para evitar que se produzcan. Los cortocircuitos eléctricos, al generar la circulación en gran cantidad de corriente, también producen consumo eléctrico, aunque como son poco comunes y la duración es breve, no tienen mayor impacto en el consumo de energía eléctrica de nuestros trabajos o nuestros hogares. Bueno, señores, ya con este tema culminamos todo lo que es nuestra parte teórica de la electricidad. Hemos visto desde cómo se mueven los electrones por un circuito, hemos visto la ley de Ohm, la ley de potencia eléctrica, circuito en serie, circuito en paralelo. Terminamos con esto de cortocircuito porque es importante saberlo para cuando estemos manipulando nuestras máquinas tener todos los cuidados necesarios para evitar un accidente. Si vamos a manipular una máquina, tenemos que revisar, primero desenergizarla para hacerle cualquier maniobra eléctrica o mecánica. Bueno, señores, hasta aquí este video.